Hola, ¿cómo están? Vamos a conectar con Guillermo para empezar este live. Así que dentro de un momentito nos tendrán aquí para conversar sobre el tema de los duelos. Conectando con Guillermo. Buenas, Hola, ¿qué tal? hola, bien, ¿y tú, Magda? Aquí con calor, que el verano llegó por estas tierras y hace mucho calor. Ayer viste, yo tengo una amiga del colegio que comparte unos memes buenísimos. Y ayer compartí Ajá. un video que dice que el amor dura hasta verano, que no hay amor que aguante tanto calor. Es verdad, porque este calor no provoca estar pegado de nadie. Pero bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Pues hoy vamos a compartir como lo vamos haciendo en estos encuentros, que es un compartir desde lo que vamos haciendo en los procesos terapéuticos acerca del duelo. Entonces, bueno, es un tema, yo creo que pocas veces se habla de él, que lo tenemos tan cerca y que a veces por no trabajarlos van quedando allí y van haciendo mella, van haciendo huequito y como que no nos dejan vivir con esa ligereza, con esa liviandad de vida, digo yo, más bien. A ver, Totalmente, Magda, totalmente. sí, sí. Qué gusto verte. Bueno, nada, me encanta, estaba esperando con mucho gusto el vernos de nuevo y como te comenté antes, bueno, que me quedo picado, pues, que me quedo provocando con ganas de que sean antes. Bueno, Fíjate pero puede que, ser después que venga del SAT 3, podemos organizar, aunque en agosto aquí la gente en Madrid se escapa, pero siempre se podrán conectar y se conectan desde Venezuela y todo eso, pero podemos empezar a hacerlo cada 15 días o una vez a la semana. Vamos a intentar, todo es cuestión de ok, probar. Ahí vamos. ok, ok. Bueno, nada, Magda, eso, duelo, ¿no? Que estuvimos hablando cómo se nos fue dando para abordar este tema hoy, ¿no? Mm, Y tú sabes que desde ayer tengo constantemente, antes de que abordemos los puntos, ¿no? ¿Cuánto puede influir en cada uno de nosotros la sociedad, la educación, el aprendizaje que tenemos inconscientemente respecto al duelo? Y propiamente nosotros desde nuestro gentilicio, mm. cuánto nos permitimos, ¿sabes? Este cuentico de la novela, que sabes, ay, mira que eso parece de novela, pero cómo lo Sí. vemos también dentro de la familia, si hay educación o no hay educación, ¿no? Respecto Mm, al duelo, a algo que quizás, como te digo, he estado pensando mucho, que la manera que lo vemos nosotros desde este lado de Venezuela es muy doloroso, ¿sabes? O sea, siempre es algo que es tremendamente sentido, es algo que queremos evitar, es algo de lo que no hablamos, es un tema, coño, muy tabú, ¿sabes? Es mm. como, estamos Sí, en una sí. reunión y coño, y si te mueres, oh, Dios mío, no digas nada, no digas eso, espántalo. Mm, Pero ya va, sí, ¿sabes? sí. Vamos a hablarlo, o sea, para eso es esto, pues, pero quería compartirlo contigo y ver cómo lo ves tú y cuánta influencia sientes tú que ha hecho. Yo lo he aprovechado entre ayer y hoy de verlo, no joda, y estoy claro que tengo un 10 de influencia social y familiar respecto al duelo Mm, y cero educación. ¿Sabes? O sea, cero, mm, cero, cero, nada de educación. Mira, sí. ven acá, mijo, siéntese ahí, vamos a hablar de esto, la vida es de esta manera, las personas se mueren, esto lo afrontamos, permítete. Nada, nada, nada. Yo estoy claro que yo Sí, ahí, claro. muchísimo. Fíjate que tú lo estás refiriendo y el tema, normalmente el duelo lo vemos solamente cuando fallece alguien, ¿no? Cuando perdemos un ser querido, y ya no está en este plano. Y pareciera que ese es el único duelo, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que hay como definir un poco el duelo es esa separación que tienes de algo que para ti es valioso, de algo o de alguien que para ti es valioso, ¿no? Porque puedes perder un trabajo
y entrar en un proceso de duelo, incluso un cambio de vivienda, que antes estabas en un sitio, ahora tienes que ir a otro. La migración. Exactamente, ¿no? La migración tiene muchos duelos silenciados que no se trabajan porque la misma dinámica del emigrante hace que tienes que enfrentar un montón de cosas que no te da tiempo a procesarlo y es importante meterle gente a eso. Las mascotas, sí. El estado de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acompañando a alguien que su pareja está diagnosticada con Alzheimer. Entonces, ¿cómo te despides tú del estado inicial que era al que es ahorita, ¿no? O sea, la edad, las capacidades de qué cosas que podías hacer antes y ahora no las puedes hacer cuando van disminuyendo las capacidades. O sea, en todos estos aspectos se ve el tema del duelo. Entonces el duelo es algo que tú, para ti es importante, que tú valoras, que tú le tienes aprecio, bien sea algo material, un ser vivo, que sea una persona, un animal, o sea, algo con lo que tú estás relacionado, pero que de alguna forma lo pierdes, ¿no? Y a veces esa pérdida no se hace. Exacto, porque ya no está, y puede ser que no lo hayas perdido físicamente, como puede ser la lejanía de alguien, ¿no? Pero ya no está como tú quieres que esté o como tú lo concebiste. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices en cuanto a que hay una cultura que nos acerca un poco al tema de la muerte, pero es una cultura que a veces nos acerca muy de lejos, como yo notaba algo que cuando tú decías esto de la cultura, que hace tiempo lo escuché y me parece importante, que antes teníamos como unos rituales que permitían transitar ese duelo, ¿no? Y esos rituales han ido desapareciendo, en muchas culturas desaparecen, y qué importante es que esos rituales de alguna manera se den, porque son los elementos externos que te permiten pasar, transitar por ese proceso de duelo, ¿no? Antes era pues las vestimentas negras, cuando estamos hablando de un ser que ha fallecido, ¿no? Por ejemplo, en una mascota, cuando está todo este ritual de que se entierra, de que se le dicen cosas. O sea, hay partes y hay rituales, hay actividades que nosotros hacemos que de alguna forma nos ayudan a ir transitando esa despedida, esa lejanía con ese ser querido, con esa mascota, con ese objeto, con ese lugar que ya no va a estar en nuestra vida como antes la teníamos. Y estoy de acuerdo con esto, pues que muchas veces se nos habla de las pérdidas, pero no se nos educa para ese tema, ¿no? Y que es súper importante. Y ya ahí vemos algo también de los tipos de duelo. Yo creo que una de las cosas que yo aprendí como valorar cuando me fui formando como terapeuta era esto de que ningún duelo es más que otro, ¿no? Yo recuerdo que una vez cuando estábamos haciendo las prácticas, no sé si tú lo recuerdas, que nos pusieron un caso de una persona que venía a trabajarse a terapia por el duelo de su perro que había muerto, ¿no? Y recuerdo que alguien que estaba allí se rió de eso. Entonces el director de la escuela, Sifo, dijo, tengan cuidado con esto, porque esa persona que viene a hablar de esa mascota que se le murió es tan importante como si se le hubiese muerto su padre o su madre. O sea, por eso es que los duelos, o sea, no hay como algo que dice, esto es más grande que lo otro, no es cómo estás tú relacionándote con eso. Una persona, y a veces ocurre, pierde su trabajo y dice, bueno, pero ¿qué importa? Perdiste el trabajo, vas a otro, buscas a otro. Dice, no, tú no sabes cómo está ligada esa persona con ese trabajo. Cada vida es difícil a su manera. Cada vida es difícil a su manera, ¿no? Que creo que es una frase que hemos comentado en varias oportunidades. Bueno, aquí se antojaron por pasar unos aviones ahora, me imagino que por el, no sé por qué están pasando unos aviones ahora. Entonces, pero ¿cómo definimos las etapas, entonces los tipos de duelo? ¿Qué sientes que son para ti? ¿A qué se refiere propiamente esto? O sea, tipos de duelo referente ante qué se está teniendo el duelo o qué. Yo creo, porque es que o sea, yo no lo clasificaría de otra forma, ¿no? Pero si hay duelo, o sea, que de una pérdida de un familiar o de alguien, o sea, de la relación con una persona, ¿no? Bien sea porque ya desapareció de este plano, que sería como un nivel, o porque la relación con esa persona se perdió, ¿no? Por ejemplo, cuando parejas se separan, cuando de repente hay hermanos que discuten y no se hablan, cuando te distancias de tu papá o de tu mamá y no quieres hablar con ellos, o sea, allí también hay un duelo, ¿no? Entonces una separación real física porque ya no está,
o una separación emocional relacional que tampoco se está desarrollando. Y está el duelo que está con las mascotas, como decíamos antes, con un trabajo, con una casa. Dime tú la gente, por ejemplo, cuando vivió la tragedia de Vargas, ¿no? Que perdió todo. Ese es un proceso enorme allí, ¿no? Perdió su casa, lo que significaba su casa, los años de trabajo. ¿Mm? Mira, Entonces ahí fue Rita escribió que dice dueños, pero debe estar está mal escrito, dueños por aborto, sí, Rita, totalmente, claro que sí, o sea, sí, aplica a cualquier cosa que en la cual se resienta la pérdida, ¿no, Magda? Corrígeme si me equivoco, puede ser cualquier cosa, lo que pasa es que lo tenemos más asociado o el común denominador o el poco común denominador, la punta del iceberg acá, bueno, es los duelos de personas, pues los duelos de personas y de familiares, pero aplica, por supuesto, que aplica a un tema de aborto, me ha pasado con el tema del aborto y me ha pasado también con las mascotas. Epa, con las mascotas tengo varios procesos que me ha tocado acompañar. Y obvio, no es casualidad que a mí me haya tocado durísimo también un proceso de duelo con una mascota, pues. Totalmente, bueno, con varias, ahora que lo estoy hablando, con varias mascotas, porque bueno, siempre me ha tocado pues, este tema de las mascotas. Claro, y fíjate tú también el tema, por ejemplo, de una enfermedad. A lo mejor la persona no muere, pero durante el proceso de enfermedad hay un duelo allí también. Primero para la persona porque ya no puede realizar todas las actividades que antes podía realizar o relacionarse con los demás como antes lo hacía. Y para las personas que están alrededor de ella, su familia, su pareja, lo que sea, también están en un proceso de duelo porque la relación no es la misma. O sea, se pierde algo que no es fácil de recuperar y a lo mejor si se recupera no está en la misma dimensión a como la vivíamos antes, ¿no? Una enfermedad, el hecho, un cargo, por ejemplo, una persona que a lo mejor le quitan el cargo que tenía o un tipo de empleo, pues que estaba siempre acostumbrado a hacer eso y lo mueven para un cargo o para otro tipo de empleo, ahí también hay un duelo, ¿no? A mí me parece que lo importante de todo esto es que podamos como ser conscientes de que cuando yo estoy relacionado con algo o con alguien y se pierde esa relación o se pierde el ente, el ser con el cual yo me estoy relacionando, aparece un proceso de pérdida y esa pérdida ocasiona una serie de emociones, de vivencias que nosotros estamos metiendo todo en esto que se llama duelo y que es importante verlo, tomar conciencia de esto, porque eso no va a curarse o no va a hacer su proceso si yo lo ignoro, que mucha gente dice, ok, se murió, listo, ok, no hablemos más de eso, no me lo mencione, no sé cuánto, no, y eso queda allí. Hay gente que ha vivido de repente, yo conozco personas que murió su padre o su madre y no son capaces de pasar ni por la misma calle, ni por la misma casa por donde la persona murió. Entonces ahí ese duelo sigue vivo aunque hayan pasado los años y el problema es que no te deja vivir completo. Estás como con algo que siempre te está persiguiendo. Estás como digo yo, a medio vivir. Entonces por eso es importante que los duelos se puedan procesar para que tu vida sea Pero completa, y estés se reviven plena. todos los sentimientos, ¿no? Cada vez que lo abordas, cada vez que el duelo continúa abierto y por esas razones que tú dices, que la más evidente es, bueno, pasar por la calle donde vivía el papá, pero pueden haber detonantes mucho más seguidos y mucho Claro. más frecuentes, pues, y cada vez que eso ocurre, pues, bueno, producimos todas estas sustancias neuroquímicas y comenzamos a sentirnos desde el duelo, no plenamente consciente. Entonces, de ahí el estado de sentirnos capa caída o de ahogarnos en la tristeza, en la rabia, en el miedo. Como paréntesis quería comentar también que incluso también he tenido duelos posoperatorios. Exacto. Sí, los escuché. Dice que están, sí, mandaron los aviones a ver qué estábamos haciendo. Y tengo un amigo que, bueno, tuvo una condición y fue un dedito nada más, pero fue un trabajo de duelo importantísimo.
Sí, que es lo sí. que hablamos un poco, verlo desde afuera, quizás un consejo como, bueno, pero, ¿qué más da? ¿Sabes? Si tienes dos, pero internamente, como lo lleve cada quien, es muy duro, pues. O Sí, sea, sí, puede sí. llegar a ser muy duro, entonces no hay diferencia, piel adentro, cerebro adentro, alma adentro, Mm. entre un ser muy querido a una mascota, a una parte del cuerpo, a una situación laboral. Magda, pero sabes que más que, o sea, como un paréntesis para hacerlo, ¿no? Ahora mismo. ¿Qué consideras tú que pudiera hacer a alguien en este momento que está o que aún no tiene un duelo totalmente asumido? ¿Qué sientes tú que pudiéramos recomendarle a las personas en este momento para que puedan hacer más contacto Mm. dentro del proceso de duelo como tal? Pues, porque fíjate, vamos a seguirlo describiendo y vamos a llegar a todas las etapas y tal, pero sí de repente algo muy puntual que tú consideres que sea importante para una persona que no lo tenga totalmente abordado o que tenga incluso Sí. mucho recelo o falta de información ante el duelo en Mm. este momento. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, fíjate que yo creo que una cosa importante con esto es que la gente pueda hablarlo, ¿no? A veces no sabes ni siquiera cómo hablarlo, porque a mí me pasó con alguien que atendí que la persona me decía, mira, es que estoy en esta situación y no sé cómo empezar a hablarla. Y yo le digo, empezando. Y se me ocurrió mandarle un libro, ¿ok? Con relación al tema que estaba. Y entonces ya cuando empezó a leer el libro me dijo, fíjate, a partir de lo que estoy leyendo, siento que por aquí puedo comenzar. Entonces yo ¿Qué creo que libro? a veces, ¿no? Poder leer algo sobre los duelos, escuchar que a veces hay muchas publicaciones, gracias a las redes hay publicaciones, posts, videos, o sea, cantidad de elementos que se van sacando que te pueden dar como líneas, frases con las cuales tú puedes iniciar un diálogo, ¿no? Y creo que lo importante es que la persona no esté sola. Yo sé que en esos momentos la persona tiende, cada persona vive lo suyo, ¿no? Yo ahorita estoy muy cerca de una amiga que perdió a su hermano, ella está aquí, el hermano estaba en Perú, y ha sido muy difícil porque además era su único hermano. Entonces, qué importante es primero conocerlo. O sea, entonces ella tiene un momento que decir, yo necesito que ahorita me dejen sola. Entonces, ese dejarlo sola no significa que la voy a ignorar, que no le voy a escribir, que no voy a estar. De vez en cuando yo le mandaba un audio y le digo, mira, sabes que estoy aquí, ¿no? Y entonces, esa cercanía de que el otro sepa que hay alguien que está allí cuando lo necesite, que no está solo, que en los momentos de silencio voy a respetar su silencio, porque eso también pasa, ¿no? Que la persona quiere, cada quien como que lo mide desde lo que me pasa a mí. Entonces yo quiero que el otro ya hable, que lo supere, que empiece a hacer terapia, que no sé qué. No, cada uno tiene su proceso. Yo creo que lo bonito es como que respetemos el proceso del otro, pero sin dejarlo solo, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y también para la persona que está viviendo el duelo, que ese sea como el punto, vamos a decir, el punto límite, el punto ya frontera que dice, mira, si yo me estoy encerrando demasiado yo solo, si yo me estoy quedando aquí en mi rincón, si no quiero hablar con nadie, si me molesta cualquier persona que venga para mí, entonces, alerta, alerta porque eso no es buena señal. O sea, cuando tú te quedas solo y te estás encerrando, te estás enroscando, puedes empezar a caer en una depresión que te va a llevar mucho más abajo y puedes no salir del duelo. Entonces creo que la clave es esto, estar siempre en conexión con alguien, que conexión no significa que estés hablando o contándole todo lo que esté ocurriendo, pero que sepas que alguien está allí para echarte un cable, para tirarte una palabra, para decirte algo, o sencillamente para estar al lado de esa persona en silencio, que la otra persona sienta que lo estás acompañando. Y creo que me parece que eso sería como muy importante. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y lo único que también, o sea, lo único aporte que siento es, bueno, nada, y permitirlo sentir, ¿no? Identificar lo que, Mm. el sentimiento o los sentimientos predominantes y permitirlo, ¿no? Permitirse Sí, sí. sentirlo y ser coherente y congruente con el momento, pues, que es un momento de duelo y si es rabia, miedo, tristeza, bueno, permitirlo, transitar Mm. todo lo que sea necesario, ¿no? Que quizás el spoiler con esto, pero bueno, lo digo porque es lo que me parece, son procesos también que nos acompañan
probablemente por el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces que Claro, el cierre sí, neurótico se da, pero bueno, desde el recuerdo es algo que nos va a acompañar claro, claro. para Eso es siempre. importante, yo creo que lo que ya lo mencionas, que yo creo que es importante eso, no sé, fíjate, ¿cuál sería la diferencia? Yo me atrevería a decir, ¿cuál sería la diferencia entre un duelo que ha sido procesado y un proceso que no lo ha sido, ¿no? Yo creo que es que tú puedes recordar a la persona o recordar aquello que ya no está y no te hace daño, ¿no? Pero cuando viene esa persona, vienen los recuerdos, una canción te lo recordó, que no sé qué, o la mascota, lo que sea, el trabajo, lo que sea, y eso te hace daño, te sigue produciendo daño porque a lo mejor te produce una ira, un miedo, qué sé yo, una tristeza, y esa tristeza te desborda y va controlando tu vida, es ahí donde eso no está trabajado ni digerido. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ponerle también atención, porque la ausencia, por ejemplo, yo que no, o sea, mi padre y mi madre ya están muertos, ¿ok? Esa ausencia va a estar ahí siempre, pero, o sea, los puedo recordar con cariño, los puedo recordar con agradecimiento, su recuerdo, aunque sé que no están, pero no me hacen daño, ¿no? El migrar, o sea, yo no estoy en Venezuela y me encantaría volver ahí, me encantaría ver a mis hermanos que están allá y todo, pero cuando los recuerdo no es algo que me impide vivir, que me corta la vida, ¿no? O sea, en algún momento eso se va a dar, ok, en algún momento puedo regresar, extraño mis costumbres, mis cosas, claro que sí, pero eso no me hace sufrir. Creo que esa es la clave, porque eso siempre va a estar allí. Pero el problema es Claro, cuando eso te hace daño y te y aunque tú encierra. no lo has comentado, pero o sea, yo me lo atribuyo, bueno, porque te conozco y sé que tristeza, o sea, que los sentimientos conscientes no se confundan con daño, ¿no? Ajá, exacto. Porque siento yo que puede ocurrir que ante el duelo entonces no me voy a sentir triste, o no me va a dar Ujú, rabia, o no me va a dar ujú, miedo, y todo lo contrario, ¿no? Que abordando conscientemente todos estos sentimientos es parte de esto que estamos conversando. Recordar, permitirte desde la ujú, tristeza consciente, coño, extrañar, ¿no? A la parte que ujú, se tiene en duelo. Pues. Coño, bueno, papá, te extraño, o coño, mamá, me hace falta, o igual con la mascota, con ujú. lo que sea, desde este sentimiento no quiere decir que sea daño propiamente, ¿no? Exacto. Sí, y yo creo que es importante que en eso hablemos un poco como las etapas que la mayoría de los psicólogos y los estudiosos hablan sobre esto del duelo, ¿no? Que la primera fase es como, bueno, después del shock que se pierde, viene como la negación, ¿no? Hay gente que estas etapas las hacen muy seguiditas una detrás de otra y está como muy hilado y es como un flow, como dicen, ¿no? Pero hay gente que de repente se queda mucho más en la primera etapa, luego pasa a la segunda, más lentamente. Por eso es importante como respetar el ritmo de cada uno, ¿no? Entonces lo primero que ocurre es la negación. Hay gente que se resiste a creer y que a lo mejor en esa etapa de negación queda mucho tiempo, ¿no? Y tú lo ves, gente que, por ejemplo, la pareja se rompió y viene una separación y se niegan a aceptar ese proceso. Y la negación es porque no lo ven, porque quieren insistir, porque, ¿qué pasó? Es que, o sea, empieza, ¿no? Esa negación. Después de ese proceso de negar viene como un proceso de ira, de rabia, porque lo que Magda, y perdón, tenía que ya no muchas veces está. también que fíjate que Mm, perdón que te interrumpa, pero es que vuelvo a asociar de nuevo lo que conversamos al principio, pues cuánta influencia mm, tiene la falta de educación o la educación que tenemos y la sociedad y todo esto para la negación, ¿no? Porque bueno, mm, desde que nacemos, segurísimo lo que tenemos es eso, vamos a morir todos, mm, por lo menos hasta ahora claro, o hasta que la inteligencia artificial, no sé, avance en algunos años y tal, pero nacemos seguridad de ello, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto afecta eso respecto a la negación, ¿no? ¿Cómo sería, claro. hipotéticamente hablando, si se tiene una base sólida de educarnos o educar a los niños o desde temprana edad, asumirlo ampliamente con todos estos aspectos que estamos abordando, que hemos abordado durante la charla de hoy, si existiría, si seguiría existiendo la negación?
¿sabes? Es interesante No lo sé porque fíjate que ahorita me estoy recordando de algo que es importante en el budismo. Por ejemplo, el budismo habla de la impermanencia, ¿no? Y la filosofía budista es un poco el sentido de que todo pasa, o sea, nada es permanente. Entonces, cuando tú hablas de la impermanencia, no permanece nada, ni el trabajo, ni la pareja, ni la edad, ni la fuerza, ni una persona, o sea, todo va constantemente cambiando. Entonces, claro, si tú lo ves desde esa parte de esa filosofía, una persona que esté educada en esa impermanencia, que vea la relatividad de las cosas, lógicamente le va a ser mucho más fácil, ¿no? O que ha sido educado en esto de que, mira, hoy esto existe, mañana no, esto cambia, lo puedes tener, mañana no va a estar, ¿ok? Como ese constante cambio, esa constante transformación de las cosas, también para esa persona es más fácil vivir la negación. O sea, es más fácil no quedarse en la negación. Pero para gente que no, para gente que de repente, por apegos o todo lo que sea, pues lógicamente se queda aferrado. Por eso es importante, ¿no? Respetar el proceso de cada uno y leer y buscar ayuda, me parece a mí que es lo importante, ¿no? me río porque digo, Sí. bueno, entonces las etapas de los duelos en los budistas no tiene punto número uno, va directo al punto número dos, no tienen conexión los budistas. No, no lo creo, ¿no? Sí, No, pero es que, o sea, puede ser que la tenga, fíjate tú que puede ser que la tenga, pero el proceso a lo mejor de llevarlo es más corto. O sea, yo siento que cuando una persona está trabajado es más consciente, pasa igual, cuando hay personas que tienen algún familiar enfermo y saben que el proceso es un proceso de una enfermedad terminal, se van como preparando, ¿no? Quizás el proceso de la negación ocurrió cuando apareció la enfermedad, pero luego se van como preparando que llega el momento y lo van a sentir, ¿no? Pero se va dando, o sea, yo creo que es muy difícil como predecirlo en cada persona porque cada uno tiene ese cada uno tiene proceso que y yo creo vivirlo a que su para mí manera lo y es más bueno grande que es se respetar el respete, proceso de cada uno. totalmente, que se respete. Sí, Lo sí. estaba pensando porque no creo que lo hablamos propiamente, sino que dijimos, bueno, que puede significar distinto para cada persona, acorde a distintas cosas, pero a fin de cuentas es eso, respetarse, ¿no? Respetarse lo que se está sintiendo, evitar bueno, la comparación, bueno, ser Mm, paciente también con lo que se pueda recibir del exterior, de los familiares, de las personas que estén alrededor, pero sí. aprender a respetar, ¿no? el proceso Mm, individual en su etapa, en su sí. duración, en todas las necesidades que se puedan descubrir. Pero entonces estabas hablando, Sí, entonces ya porque hablamos de la fíjate negación. que la otra etapa es, sí, que la otra etapa tiene que ver con la ira o la rabia que a veces nos da el perder lo que, o sea, lo que ya no está, ¿no? El pelear con el mundo, con la vida, con la gente que cree en Dios, pelea con Dios, reclamando que por qué esa persona o por qué esta situación no está, por qué perdí esto, perdí mi casa, perdí, o sea, etcétera, ¿no? Viene como ese momento de ira. Y ahí vuelvo con el tema también lo que tú comentas de la cultura, que a veces la cultura reprime que esas expresiones de pelea y de protesta sana se puedan hacer, porque es lógico. Yo creo que una persona que tiene que salir abruptamente de su casa, que pierde drásticamente su casa, o que pierde un ser querido, perdió la mascota, lo que sea, reclama y se pelea, y que tú le digas, oye, eso no se hace, entonces se está tragando esa situación, entonces eso va a implotar, como digo yo, va a explotar para adentro. Entonces, que la persona pueda decirlo, que proteste, que manifieste, que pregunte, creo que es una forma también como de sacar fuera el dolor, el desprendimiento que hay allí, el proceso que se está viviendo. Entonces también esto, ¿no? Que a veces la cultura manda que se calle, a que se trague eso, ¿no? Totalmente, y lo No sé cómo... que conversábamos en este momento también, ¿no? El abordaje que se da desde la gestal con el cuerpo y bueno, y en líneas generales con muchas Mm, filosofías y psicoterapias que invita a eso, ¿no? A la expresión desde mm, el diálogo, desde el movimiento, desde sí, sí, la confrontación física, ¿no? O la expresión física mm, y verbal que pueda existir respecto a todo lo que se sienta, pues, y propiamente mm, desde la ira, desde la rabia, ¿no? De todo lo que sí. dé al respecto. Es importante, fíjate, que Fíjate, menciones el siguiente punto que yo siento que eh,
y tú me corriges, ¿no? Que las etapas del duelo no necesariamente tienen que ser también exactamente igual para todos, porque puedes en algún momento saltarte una o caer en la segunda o en la tercera o la cuarta. Yo siento que quizá es el comienzo y el final, ¿no? Las que estarían propiamente definidas, pero de resto, bueno, puede, y que también que se transite, que no es un pecado el volver a alguna etapa, pues, o abordar en algún momento, a pesar de que se sienta que está haciendo, que el duelo es confrontado, es abordado, se ha hecho consciente, en algún momento se pueda repetir alguna de las etapas, ¿no? Transitar nuevamente por alguna de ellas. Sí, sí, sí. Y yo creo que aquí también lo importante, vuelvo y repito, es como poder respetar y acompañar el proceso de cada uno, ¿no? O sea, tampoco esto de las etapas es así como el checklist que tú dices, ah, bueno, sí, ya pasé la negación, listo, págata, ahora me toca la segunda, listo, ya, ah, ¿cuánto es que voy a durar en esta? O sea, eso no se hace así, ningún proceso humano se hace de esa manera, ¿no? Pero claro, te ayuda mucho cuando tú lees lo que los estudiosos han dicho, porque yo de verdad que para mí lo importante es acompañar a la persona, ¿no? Y saber, esto sí es importante, que yo como terapeuta lo sepa para poder acompañarte mejor, ¿no? Y me parece importante que en esto, fíjate, en la tercera etapa es una etapa que yo diría como que es como muy ambigua, porque la persona, los expertos lo llaman negociación, porque la persona está en ese sentido de que, oye, perdí esto, pero tengo que seguir la vida, pero otra vez me vuelvo para atrás diciendo, pero es que esto me duele mucho, pero ¿y qué voy a hacer? No me puedo quedar. O sea, está como en esas idas y venidas que no es fácil estar allí, porque es como la sensación de estar en el limbo, que estar como perdido, de decir, es verdad, esto me falta, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ¿para dónde voy? O sea, ¿cómo reacomodo mi vida sin esta persona? O sea, ¿quién soy yo si este trabajo me lo quitaron, no? O quién soy yo si esta persona no está. Entonces es un proceso también que la persona de alguna manera pierde cierto nivel de identidad de quién es en relación con ese trabajo, con ese lugar donde vivía, con ese país donde estaba, con esa persona con la que estaba viviendo. Entonces es un proceso bien difícil porque no solamente es el que ya no, lo que no está o el que no está, sino es que yo también me tengo que redimensionar en quién soy con esto que ya no está. Creo que esa es como una de las etapas como más difíciles, ¿no? Y de ahí puede enganchar con la otra que entonces viendo esta situación puede entrar en una tristeza grande que si no cuido esa tristeza, acompañarla puede caer en una depresión, ¿no? En esa depresión, y a veces la depresión no solamente es la tristeza, porque hay gente que se pone a trabajar o se pone a hacer cosas y cosas y cosas para no contactar con lo que está pasando. Y también hay una depresión solapada, ¿no? Creo que esas son las señales a las cuales hay que ponerle alerta, ojo, para estar sanos, para poder procesar lo más sano posible lo que nos está pasando, ¿no? Sí. Me hiciste recordar, o sea, no creo que es tan fuera de contexto, pero cuando hablas del trabajo, que lo has mencionado, ¿no? También como un duelo, incluso siendo voluntario, incluso no solamente es perder el trabajo de un despido, ¿no? Sino también de un retiro voluntario y también de la jubilación. En algún momento llegué a tener un proceso de acompañamiento por jubilación, pero y fue súper duro también, súper duro, porque es algo bueno, similar a lo que hemos hablado, pero solamente, bueno, la persona se jubila y contento y estaba feliz por un lado, pero por el otro, bueno, le hacía muchísima falta, pues, todo su tema de las costumbres, de las amistades, de lo cotidiano, la ida, la venida, todo eso, y cayó, como tú dices, pues cayó en un estado, en un estado depresivo, pues. Por eso mismo. Y fíjate tú, ahora que lo mencionas, Guillermo, también hay un duelo cuando la mamá, el papá o los dos o uno de ellos, los hijos se van de la casa. Eso también es un duelo, porque, o sea, síndrome del nido vacío, del nido vacío, o sea, ya no están allí. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, entonces, y muchas veces nos definimos con relación a roles. Yo soy la mamá de, yo soy la esposa de, yo soy el fulano de tal que trabaja en. Entonces,
una de las cosas que se toca profundamente allí es tu propia identidad también, como yo lo estaba mencionando antes, ¿no? Que es un tema ahí también para ponerle ojo a todo esto. Sí, yo Tú sí creo llegaste que a lo importante trabajarlo con tu ida, con tu ida a España, llegaste a vislumbrarlo en algún momento como duelo. Quizás yo creo que al principio no te diste cuenta, ¿no? Porque recuerdo que era no, así como porque que, ya vengo, voy y vengo, espérame ahí. No, claro, y no, pero es que fíjate, yo le comenté esto cuando yo estaba estudiando lo del teatro terapéutico, hay una de mis compañeras que es argentina y entonces yo le comentaba a ella que yo cuando me quedé aquí, porque yo me vine a hacer un curso y me quedé, mi idea no era venirme a quedar. Entonces, claro, fue así como un proceso, entonces yo le decía a ella, le digo, es que yo no tuve tiempo como de despedirme de la gente o despedirme de mis hermanos para decirme que yo me quedaba. Y ella que sí lo hizo, me dijo, creo que fue mejor, ¿no? Entonces, claro, no sé hasta qué punto, porque hay cosas como que quedan abiertas, ¿no? Y conviene como cerrarlas. Quizás yo creo que yo hice ese proceso el momento en que decidí quedarme. O sea, que ya decidí okay. que sí me quedaba, fue el momento en que dije, ¿sabes qué? Y sobre todo me pasó, de mi experiencia, viendo el pasaje de retorno, ¿no? Este pasaje se vence y la fecha tope es esta. Era como el documento que me decía, ¿sabes qué? O sea, hasta aquí, o sea, esto no tiene retorno. Una vez que esto se venza, que te dan el plazo, no hay retorno. Entonces, así como que el momento de duelo fue ese, ¿no? El momento en que caí en cuenta de que estaba dando un paso donde ya me tenía que despedir de ciertas cosas. Y entonces, wow, ahí, ¿no? Pero era por la Pero despedida de las cosas o por los reales del pasaje, echa tu cuenta. ambas, porque también, eso también es otro duelo, eso también es otro duelo, despedirse de esos reales que no regresaron, o sea, también es otro duelo, fíjate que también, por eso que yo digo que son pequeñas despedidas que se van haciendo. Creo que alguien está queriendo algo allí, tú que tienes mejor ojo que yo, pues, lo puedes leer. Ajá, voy para allá. Saludos a Débora que llegó por ahí. Saludos a todos los que se han unido. Estamos hablando de un tema que puede ser incómodo, pero que sentimos que es importante, que trata de los duelos. Mira, Mm. Anabel, escribió, extrañar no es dañino, hace rato. No, yo siento que no lo es, todo con medida, pues, todo con... Claro, ¿cuándo empezaría a ser dañino? Cuando ese extrañar te impide que nuevas relaciones surjan. Por ejemplo, es que extraño tanto a mis amigos y yo eso no permite ser amigo. Extraño tanto a mi expareja que no puedo buscar una nueva pareja. Extraño tanto a mi país que no me termino de adaptar a este. Ahí es cuando empieza a ser dañino. O sea, por Totalmente de eso acuerdo. pienso yo que ver las consecuencias, ¿no? Para mí. Sí. Totalmente. Olga escribe súper identificada con lo que comparten, ese es el sentimiento de los que emigramos, nos Mm, divorciamos mm, y cuando se van los hijos, muy rudo. Bueno, fíjate, exacto. el divorcio, que no lo hemos, Mm. que no lo Sí, habíamos otra, hablado. la pérdida de pareja, la pérdida de pareja. Y a veces los duelos vienen todos juntos. Yo estoy acompañando ahorita a una de mis pacientes y yo le decía, yo no sé si tú eres consciente de todo lo que te está tocando, porque le vino todo el combo junto. Las hijas se fueron, ya están todas fuera de casa. Este es el que tiene su pareja con un Alzheimer que ha sido diagnosticado ya. El tema de trabajo, tuvo que cambiar de trabajo y prontamente tienen que cambiar de casa. Imagínate, 4 cosas al mismo tiempo. Entonces ha sido, o sea, yo digo, sé consciente y sé comprensiva también contigo misma, porque a veces la autoexigencia hace como que yo tengo que estar bien con todo esto, y ya va, espérate. O sea, son muchos procesos. Y ella decía algo que me pareció como tan hermoso, pero también tan duro, ¿no? Dice que yo me acostumbré a vivir la vida con él. Ahora tengo que aprender a empezar a vivir la vida sin él, porque aunque está físicamente, su mente ya no está. Entonces, eso es otro tipo de duelo físicamente. ¿Y cuántas personas tienen un familiar, una mamá, un papá, un hermano, una pareja con esta enfermedad que les va borrando la mente? Entonces, imagínate tú qué duelo. Yo tuve una amiga que tuvo su madre con Alzheimer y ella dijo una frase que es una frase de estas lapidarias que dijo, es ver morir a tu mamá 2 veces. La ves morir por el tema de la enfermedad, que ella ya hasta se olvida de quién eres tú, y luego la ves morir físicamente.
Y es así, entonces son procesos de duelo, fíjate, esos duelos son prolongados, porque la enfermedad de una persona con Alzheimer te puede durar 10, 12 años y cada vez un deterioro mayor, que no puedes detenerlo, no lo puedes mitigar. Entonces, imagínate ese duelo, ¿no? Qué importante es que allí se esté acompañado. A mí me parece que una clave es importante que no vivas solo esto. O sea, tienes gente a tu alrededor, busca con quién compartir esto, no te tragues tú todo esto tú solo porque te hace más daño, ¿no? Creo que es importante. Y rescato de nuevo lo que ya creo que es la tercera vez que lo hablamos, ¿eh? El permitirse ser autodidacta respecto a esto, pues, ¿sabes? El buscar el abordamiento con esto, que bueno, de paso también lo dejamos siempre abierto, ¿no? A las personas que están acá con nosotros, a los que lo vean después, coño, que puedan contactarnos, ¿sabes? Es algo de una persona a otra, de un humano a otro humano, como decía Claudio Naranjo, y que a ti ni te lo pregunto, pero estoy seguro que ambos estamos totalmente abiertos para poder compartir lo que sabemos como psicoterapeutas y lo que hemos vivido también como seres humanos respecto a este tema, ¿no? Y bueno, colaborar un poco en lo que estamos proponiendo, pues que, como te digo, yo siento que no va a ser suficiente las veces que lo recalquemos, que es importante el reeducarnos, ¿no? O el reeducarnos o educarnos primeramente con el proceso de duelo. Pues. Sí, sí. Y yo creo que también en esto decíamos un poco de que no solamente acompañar y saber que, o sea, que otra persona me puede acompañar, sino que yo también me cuide, ¿no? En eso de buscar la ayuda necesaria, de poder contar con alguien de confianza que le pueda decir lo que está pasando, que la otra persona escuche, ¿no? Creo que eso también es importante. Y si tú estás al lado de una persona que está haciendo un duelo, yo creo que también es importante que la persona que está acompañando a alguien que está con un proceso de duelo se arme de paciencia, que observe, que sea empático, que no quiera que el otro vaya a tu propio ritmo. ¿Mm? O sea, creo que todas esas cosas son tan importantes, ¿no? Y a veces por acelerar procesos podemos romper un proceso muy bonito. Ahorita me estoy acordando, tengo un amigo que acaba de empezar a vivir en pareja y su pareja vivía en otra ciudad y están viviendo acá. Entonces yo digo, ¿tú sabes lo que implica que el otro haya dejado la ciudad? O sea, eso también es otro duelo. Entonces, la persona está viviendo su duelo y tú quieres que ya se adapte a lo tuyo. O sea, eso es importante, como ese respeto, ¿no? Ese proceso que está allí. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es ser como conscientes de lo que está viviendo el otro, de cómo puedes estar sin presionar, que la gente va dando señales. Si tú estás allí pendiente del otro y quieres el bien del otro, eres capaz de como leer las señales cuando cuando ese silencio ya es demasiado peligroso porque está demasiado callado o hay demasiada ira. O sea, yo creo que esos son señales que también tienes que aprender como a ver y también ser como bastante objetivo para no ver fantasmas donde no los hay, ¿no? Que creo que es esto, ¿no? Para mí un poco lo que más entorpece poder acompañar un duelo es que la gente quiere que el otro salga ya de eso. Y fíjate lo que se me ocurre ahorita. A veces queremos que el otro salga de eso porque de alguna manera, como tú decías, nos pone enfrente algo que no estamos acostumbrados a ver y que no nos gusta ver, ¿no? Que es perder algo, sentir la tristeza de perderlo, saber que eso no lo voy a recuperar, la impotencia de que no puedo hacer nada. Entonces, claro, el otro me lo recuerda. Y como me lo recuerda, eso no me gusta. Y sabes que mejor alégrate, cambia la cara, quítate, o sea, déjalo. Puede pasar eso también. Creo que es importante. Pero es así. Llegas entonces caímos ahí por el que está estipulado ser el cuarto paso y hasta el último, ¿no? Que vendría siendo la aceptación. Ya lo que se denomina como la aceptación, ¿no? Que a mí me sigue pareciendo, obviamente luego de todo este proceso, ¿no? De reeducarnos o de reeducarme ante el duelo, bueno, que la aceptación por el duelo es muy bonita, ¿no? O sea, se da como algo muy bonito y lo uno con lo que tú comentas de que abre a este recuerdo desde el amor,
¿sabes? Desde el amor, y hablando que dentro del amor está contenido todo lo que hemos hablado nosotros, ¿ves? La rabia, el miedo, la tristeza, la impotencia, todo esto. Pero lleva a unirnos desde el amor con esta parte que siempre va a estar con nosotros, ¿no? Y ante la parte a la cual nos sentimos en duelo, ¿no? Que es una parte bonita. Sin embargo, como te digo, vuelvo a subrayar que siento que es bonita desde esta perspectiva, ¿no? Que obviamente es transitando todos los pasos, pero a manera de spoiler, ¿verdad? Para alguien que no ha transitado los pasos, pues se da eso, pues, también con un acercamiento importante de redescubrimiento ante ellos. Coño, la aceptación es algo bonito. Fíjate, Guillermo, que ahorita con lo que tú estás comentando me hiciste acordar de algo que pasa con mucha frecuencia, que es que la persona que está viviendo el momento de dolor, de separación, de tristeza, siente que eso no va a acabar nunca, ¿no? Y yo creo que la palabra como de esperanza, que yo a veces le comento también a las personas que acompaño, ¿sabes qué? Esto también va a pasar. O sea, aunque ahorita estés metido como en este hueco y en esta situación, ten la certeza de que esto pasa. Tarde o temprano pasa. Y me estoy acordando de una paciente que pasó un momento súper difícil en todo su proceso y en estos últimos días me encontré con ella y está, o sea, ha superado y ha hecho un camino, ha hecho su viaje de héroe, de heroína, o sea, de verdad que es una mujer maravillosa. Y ella me decía, recuerdo que cuando empezamos tú me decías que esto iba a pasar y yo no creía que era posible. Y hoy veo que pasa, ¿no? Entonces, creo que lo más bonito también es como poder alentar a la persona que está viviendo ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, esa separación, que esto también pasa y esto sana, aunque tú creas que no, va a pasar. ¿Okay? Entonces eso también te llena como de esperanza, porque la gente a veces se siente como en una espiral de la que no sale, de la separación, de la pérdida, de que no está, de que no lo va a recuperar, de la impotencia, de todo, pero llega ese momento en que esto pasa y no pasa como porque, bueno, nos acostumbramos, no, es que la sensación es una sensación de paz profunda y serenidad que ante lo que vives ya no te hace daño. Para mí eso es lo clave, ¿no? O sea, lo puedes pensar, lo recuerdas y no te hace daño, ¿no? Y entonces nace esa paz y esa serenidad, que no necesariamente tiene que ser de sonrisa o de carcajada, es mucho más hondo, ¿no? Es esa paz y esa serenidad que te acompaña cuando aceptas. Y entonces yo lo tengo como una sensación física que lo veo, ¿no? Que es que cuando llega eso, respiras completo, ¿no? Como que puedes respirar con todos los pulmones y entra esa serenidad y esa paz que te ayuda a vivir la vida con otra visión. Me parece a mí que eso va por ahí, ¿no? Lindísimo, lindísimo, Michael. A ver, ¿qué escribió Olga? Gracias, muy nutritivas y útiles sus palabras, a la orden, Olga. Qué bueno, qué bueno, gracias. Como te digo, reiteramos que bueno, que es un tema al cual, bueno, quedamos a la disposición de quien lo necesite, pues, para conversarlo, para acercarlo. Tú mencionaste que recomendaste un libro. ¿Qué libro era? Yo te pregunté en ese momento y creo que no, el libro que recomendaste a tu paciente respecto al duelo. No era respecto al duelo, ella estaba hablando de otro tema, bueno, Ajá. Pudiéramos decir que es otro tema de también por los cuales a veces nos cuesta separarnos, que es un poco un tema de cuánto a veces nos acostumbramos al abuso, que tú me lo mencionaste, mujeres que aman demasiado. Ajá. Bueno, sí, claro, porque es un libro que va abordando estas situaciones de cuántas veces la mujer va cediendo por no despedirse de esta persona que la maltrata, etcétera, y va por ahí, ¿no? Era ese. Podríamos hablar de ese libro, Magda, en algún momento también pudiéramos hablar de ese libro. Vale, sí. No, y hay otros que son buenísimos. Por ahí tengo uno que te lo voy a enseñar, que me lo recomendó una paciente, pero es que tiene un titulazo. Se dice, el sutil arte de que casi todo te importe una mierda.
Qué pero bueno. o sea, es para detenerse a conversar. Esto es importante, ¿no? Pero sí, hay libros que podemos conversar o que también nos hagan sugerencias. Pero bueno, con el ¿Qué tema del película duelo sí creo sientes? que ¿Tú tienes alguna película o algún libro en particular ante el duelo que sientas? Yo la tengo, yo tengo la película que cuando, o sea, que me parece que ayuda mucho a contactar con este tema del duelo. En inglés se llama The Monster Call, un monstruo viene a verme, en mm, español. No sé si tú la has visto. Una no. película, a mí me parece que es muy linda. De hecho, es un libro, ¿no? Pero la adaptación de la Ujú. película me parece muy bonita y cuando la he recomendado algunas veces en las que siento bueno, que es muy, eh, muy intimidante el tema del duelo. Mm, No recomiendo, coño, sí, mira, sí, cuando tú puedas, bueno, ve esta película, tal, está bien. ¿tú tienes alguna No, que ahorita sientas o algún libro? no recuerdo el título, pero es la película esta donde la chica conoce a un chico que es cuadraplégico que lo tiene que cuidar después de ti o algo así. Que al final el chico decide la eutanasia, o sea, decide que Bajo el mismo morir. cielo, ¿no es? No, esa es otra donde la chica está enferma y ahí se vive pues un momento también. Hay varias, pero esta me llama la atención porque es una forma donde el chico decide morir y ella cómo le hace ver desde su decisión de abandonar la vida, cómo él hace que la otra viva intensamente, ¿no? Entonces son cosas que van relacionadas una con otra. Pero bueno, este tema yo creo que es un tema súper importante, además que si no se transita el duelo te impide seguir viviendo la vida, que yo creo que eso también es una cosa importante porque es como si un duelo no transitado, un duelo no digerido, es como si le pones una pausa a la vida y te quedas ahí, ¿no? Y yo Qué recho, una creo pausa en la que vida. sí, y te quedas ahí, entonces todo se te va golpeando, se va quedando y dejas de vivir, ¿no? Un efecto Entonces, represa, yo le digo como el efecto represa, pues se va mm, acumulando mm, todo, mm, se acumula hasta que se sí. desborda, se rompe la represa, ¡ah! Claro, y es peor. Pero bueno, nada, o sea, hay cosas que se van haciendo y qué importante es hablar, ¿no? Me parece que lo importante es hablar de esto. A veces Sí, callamos cosas y damos cosas por supuestas y lo puede ser. Recientemente estaba conversando con una de las personas que acompaño y llegamos al tema del Alzheimer que tiene su mamá. Y me llamó la atención cuando yo le pedí al final que él pudiera como cerrar un poco lo que había sido el encuentro, me dijo, me siento feliz de haber podido hablar del tema de mi madre. Y ya tiene más de 3 años viviendo esto. ¿Mm? Entonces, wow. esto, ¿ves? ¿Cuántas veces vivimos situaciones difíciles y no las hablamos? Las vamos arrastrando y damos por supuesto que eso tiene que ser así, no es conversarlo. ¿Cuánta gente cree que hablar de que me duele esto o que me duele que perdí el trabajo, me duele que perdí la persona, que perdí a mi pareja, lo que sea, es ser cobarde? Y no lo queremos ser. ¿Cuánta gente no quiere mostrarse vulnerable por decir esto me duele, lo perdí y yo lo quería en mi vida? Y nos vamos ahí, si voy con esto que tú decías de la reeducación, no, tenemos que ser fuertes, tenemos que aguantar, que no sé cuánto. O sea, dilo, háblalo, exprésalo, utiliza algo. Hay veces que hay gente que se pone a pintar para poder expresar ese duelo. Hay gente que se pone a moverse, lo danza, o sea, hay tantas maneras pero lo importante es que se digiera y que se transite, que se hable de eso, ¿no? Y qué importante Ah, que no, no tengamos sé, a alguien que nos pueda escuchar. sí, presiento que no es la última vez que hablaremos de esto. Yo pienso Mm, que eventualmente pueda ser también un tema que podamos repetir, sí, pues, y hablarlo así, pues, como lo estamos hablando. Y bueno, sí, o invitando sale, a todos el que lo esté viendo, todo el que llegó hasta aquí, nuevamente la invitación de que nos compartan si en algún momento quieren que conversemos sobre algún tema en específico claro, en estos lives propiamente y que, bueno, nuevamente igual tengan la confianza claro. de escribirnos. Mm. Igual De el que cualquier cosa. lo vayan a ver en diferido, igual cualquier cosa escriben y ahí estamos para leerlo, porque la idea es que este espacio sea un espacio
que dentro de lo informal, dentro de la tertulia, desde la experiencia de cada uno, lo que vamos viviendo, pueda iluminar y animar a otros. Esa es toda la intención. Bellísimo. Así Chévere, es. Magda. Qué gusto verte. Bueno, encantada igualmente. Así que nada, seguimos adelante. Un abrazote. Ok. Disfruta de tus aviones y yo disfruto de mi calor. Chao. Chao a todos. Bye, cuídate.